Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. ¡Arte! ¡Sin admisión! ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta semana, martes 11 de agosto. Sí, ya avanzamos. El día de ayer fue feriado, pero entre otras cosas por el primer grito de la independencia, este 10 de agosto el municipio de Quito entregó a través de su alcalde un monumento en la 10 de agosto y Naciones Unidas, un monumento a la libertad de expresión, monumento que representa la lucha permanente, ¿no? La lucha permanente de los medios, de los periodistas. Recuerda a los periodistas caídos en esta pandemia y caídos en su trabajo. Esto nos hace pensar, y el diario El Comercio trae una nota que nos genera dudas, que genera en medio de esta incertidumbre. Otro implicado en el secuestro del equipo del diario El Comercio quedó libre. Hay un caricaturista, Bonil, que ha sido amenazado públicamente por las redes sociales. El malestar de autoridades frente al trabajo que hacen los medios de comunicación y los periodistas sobre todo. Siempre seremos una piedra en el camino para aquellos que ejercen el poder, y no somos en realidad ni de lejos para respaldar o para aplaudir lo que hacen, sino simplemente para llevar la información a los medios. Así es que este monumento, que es un ala del cóndor, hecho en los propios talleres de la municipalidad, es un monumento que interpreta bien, diría yo, lo que debe significar la libertad de expresión. Para iniciar esta mañana de trabajo está ya con nosotros el ingeniero Daniel Egarda, viceministro de Comercio Exterior, y a quien le queremos preguntar cómo avanza, en qué estado están, qué está buscando el Ecuador en esta nueva normalidad, como acuerdos comerciales, cómo está el comercio exterior, su reactivación. Bienvenido, viceministro, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto saludar a toda la audiencia igualmente, conversar de estos temas importantísimos para el país de cara a la reactivación económica, a la recuperación de toda la estructura productiva de nuestro país, sabiendo que estamos atravesando por momentos sumamente difíciles y complejos en esta época. Bueno, si ha sido difícil y complejo, digamos, el día de ayer se encontraba, por ejemplo, en el tema con China, que ya una de las empresas ha sido nuevamente certificada, comienza a vender sus productos de las empresas camaroneras. Dos todavía quedan por cumplir algunos requisitos que claro, la China ha puesto. ¿Cómo se está trabajando esta parte desde el ministerio? Le hemos escuchado al ministro decir que ya hay casi unos acuerdos para reactivar la totalidad de las empresas, viceministro. Efectivamente, parece importante empezar por allí, pues es una noticia positiva, que hace un mes que empezamos a tener problemas, hace un mes reventó, más bien dicho, todo el problema respecto a las exportaciones de camarón a China y estas notificaciones sobre 3 establecimientos que no podían exportar, que habían sido suspendidos debido a que se habían encontrado trazas de ARN, de virus, de coronavirus en paredes de contenedores y las cajas que contienen al producto como tal.
Lo que se hizo en todo este tiempo, en conjunto con Cancillería, más autoridades del Ministerio de Pesca, en nuestro caso como Ministerio, es trabajar de la mano de la autoridad de la aduana de China y lógicamente con la embajada y la Cancillería china para demostrar que nuestros establecimientos, nuestra industria cumple con todos los estándares de inocuidad y para garantizar también la no existencia del coronavirus o la prevención respecto al coronavirus. Se verificó, tenido, Daniel, se verificó en realidad que la existencia por parte de esta afirmación, digamos, del gobierno chino, alguna prueba de eso y cómo están trabajando ustedes, ¿no?, con nuestros empresarios para que esto no vuelva a pasar. Lo que se hizo, Francisco, es tener visitas, inspecciones virtuales, es decir, a través de la tecnología, con cámaras y transmisión en vivo, con una diferencia horaria importante, acá muy temprano en la mañana, allá en China ya casi terminando el día, la reunión entre las autoridades y visitas a las empresas, a los 3 establecimientos y también una visita a puerto, así como a las instalaciones del Instituto Nacional de Pesca, la Secretaría de Pesca, en donde se pudo revisar todos los procedimientos de la cadena y como tal de los establecimientos, ¿no?, del cumplimiento de cada paso que se tiene. Hubo algunas observaciones recogidas para fortalecer una u otro aspecto, pero finalmente lo principal y lo que deba concluir que nuestras empresas están cumpliendo con estos protocolos que les está mostrando al mundo es el hecho de que ha sido levantada la sanción para uno de los establecimientos, el más grande de los 3 establecimientos, y los próximos serían levantados en los próximos días, igualmente con la subsanación de determinadas observaciones pequeñas que fueron planteadas por la autoridad china. Nosotros confiamos en que ya con ese paso, esos 2 que faltan y ese gran paso que se ha dado para recuperar a este primer establecimiento, debe quedar ya subsanado completamente las observaciones y los problemas que habían existido y por lo tanto que ya se normalicen las exportaciones de camarón hacia China, ¿no? Igualmente entendemos que habrá un pronunciamiento oficial de las autoridades chinas en ese país que consideramos que es necesario porque ha habido también una especie de daño a la industria nacional con noticias que han sido difundidas no por el gobierno de China, pero que a partir de la notificación que se ha hecho de la aduana. Muchas de las empresas habrán tenido sus propios recelos, pues, ¿no es cierto? ¿Se puede cuantificar, Daniel, el daño hecho? Bueno, las exportaciones en junio y julio definitivamente van a notar una baja. El día de hoy tendremos cifras respecto al mes de junio, las oficiales. Estimaríamos que en junio aproximadamente un 15% menos que el mes anterior y julio definitivamente una baja mucho más importante. Inicialmente se pensaba o más o menos se estimaba alrededor de un 40% frente al mes anterior, frente a junio, pero eso todavía se está revisando. Es una cifra que todavía se tiene que consolidar, ¿no? El camarón es un factor fuerte. Daniel, el camarón se ha vuelto el primer producto de exportación no petrolera del Ecuador, por lo tanto hemos visto cifras que van más de 4.000 millones de dólares y si de eso bajamos, es verdad que es de un mes o de 2, entre el 15 y el 40% es una afectación grande justo en estos momentos de pandemia y de dificultades económicas. ¿Qué otros mercados para no depender? Porque también se dice que nuestras exportaciones a la China de camarón son más o menos, significan el 60-62% de la exportación de camarón. ¿Qué hacer para buscar otros mercados? ¿Cómo desde el Ministerio ustedes están trabajando en el comercio exterior para diversificar también nuestros clientes, Daniel? Definitivamente la diversificación es uno de los retos que tiene pendiente el sector. El sector ha hecho muchas cosas bien y la tarea pendiente definitivamente es esa diversificación. Pero esto se debe también a que China se ha vuelto un consumidor muy potente de camarón como tal, lo que representa una oportunidad que no se ha dejado desaprovechar. Eso sin duda es positivo, pero de cara a futuro hay que diversificar. Son diferentes tipos de productos los que se piden en mercados como Europa y Estados Unidos, entonces hay que adaptarse un poco para ello. En todo caso, el gobierno, de cara a justamente estos retos,
Y de cara a la recuperación económica, Francisco, de la que yo hablaba al inicio de la entrevista, definitivamente tenemos que ver al mundo. Si ya antes necesitábamos del mundo para poder tener esa salida de un crecimiento económico nuevamente y que sea mucho más sostenido, hoy eso a gritos se solicita, ¿no? Hay una campaña para el consumo local y definitivamente hay que hacer conciencia respecto al consumo de los productos locales, pero eso todos sabemos, y sobre todo quienes tenemos las cifras a la mano, sabemos que no alcanza, no es suficiente. El país necesita ver al mundo como su mercado y tratar de consolidar toda su oferta exportable y buscar la nueva colocación de otros productos. Para eso, dos líneas de trabajo. La primera, la agenda comercial como tal, eso es los acuerdos comerciales y el acceso a mercados que se pueda conseguir, ¿no? Por ejemplo, hace un poco más de un mes se aprobó el acuerdo comercial, se ratificó en la Asamblea del Acuerdo Comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio. Igualmente, unas semanas después, se ratificó el acuerdo comercial con Reino Unido, que permite mantener nuestras condiciones preferenciales que tenemos ahora, con la salida del Reino Unido del Brexit. Es un poco el equilibrio del acuerdo comercial con Europa, mantener las mismas condiciones con el Reino Unido. Correcto, exactamente. Yeah. Se mantienen las condiciones, por lo tanto nosotros no tenemos que preocuparnos respecto allá los efectos prácticos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Nosotros mantenemos las preferencias y también otorgamos las mismas preferencias que se tenían, lógicamente. Pero es un nuevo capítulo que marca un interés importante del acercamiento entre Ecuador y Reino Unido y la posibilidad de aumentar exportaciones. De hecho, nuestras proyecciones es que puedan incrementarse en alrededor de un 15%. Y también de potenciales inversiones que puedan venir a futuro. Otra buena noticia, Francisco, sí. La firma del acuerdo comercial con Chile, de la profundización en realidad, porque ya tenemos un acuerdo, pero este acuerdo se profundiza un poco más, ingresan algunos productos que habían quedado un poquito relegados, que no estaban en preferencia, y se amplían también el ámbito de materias que consolida el acuerdo. Y este es un hito importante para el camino que seguimos de cara a la Alianza del Pacífico, que a su vez lo continuamos negociando con México, todavía estamos en negociaciones con México y esperamos igualmente que esas negociaciones culminen exitosamente en este año para dar una muy buena noticia al país respecto a ese ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico y todo el camino posterior. Y finalmente, para no dejar de descontinuar este hilo, continuamos en las conversaciones con los Estados Unidos en el marco del Consejo de Comercio e Inversiones para poder llegar al mes de octubre. Ojalá en octubre se dé la mesa del TIC, el del Pleno. Esperamos que sea físicamente también. Eso sigue habiendo el interés de ambos países de que sea así y que allí se pueda verificar y anunciar una hoja de ruta mucho más clara respecto a una eventual negociación comercial. Estos tiempos, desde abril, que originalmente se iba a desarrollar en abril el TIC, hasta esta fecha nos ha servido para continuar trabajando un poco en las mesas técnicas del TIC, en materia de agricultura, en materia de propiedad intelectual, de ambiente y sostenibilidad, que son algunas de las mesas que se han trabajado, pero que ha sido positivo este trabajo, y vamos avanzando también en torno a esa agenda. En estos tres acuerdos posibles, el de Chile que digamos que se profundiza, uno diría, ¿se llega a tener la profundidad que tenía cuando Chile formaba parte del Acuerdo de Cartagena? ¿Todavía nos falta, Daniel? Definitivamente. Ya con este acuerdo se profundiza a ese nivel. En materia de servicios, con Chile teníamos un acuerdo que ya era bastante profundo, pero en este caso se han incorporado algunas materias como comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, la parte que faltaba de exclusiones del mercado del acceso a bienes, en acceso a servicios ya estaba casi completo. Entonces es un paso importante. Y como decía, con México también es un acuerdo en ese sentido amplio, que permitirá que Ecuador tenga acceso a ese mercado en sus productos, también nosotros brindar acceso, y sobre todo tener en cuenta que hoy por hoy, en el caso de Chile y México, son dos de los países, de los principales orígenes de la inversión extranjera directa que llega a nuestro país. Con esta profundización, en el caso de Chile, y con el nuevo acuerdo que esperamos culminar este mismo año, en el caso de México, también vamos a dotar de una herramienta importante para profundizar esas inversiones que vayan a generar empleo en el país y que son importantes. Entonces,
para esa recuperación económica de la que estamos hablando de cara al el inmediato futuro. En el caso de México, ayuda a tener como referencia el acuerdo que mantiene México con Estados Unidos para que a su vez nos sirva como puerta para un eventual acuerdo comercial con los Estados Unidos, entre Ecuador y Estados Unidos. Sirve de referencia, por supuesto que sí, Francisco, hay algunos aspectos allí que son compartidos, otros son ya específicos de esta relación bilateral, pero definitivamente sí. Ejemplo, uno de ellos. Tanto con Chile como en el caso de México, negociamos un capítulo que se denomina Buenas Prácticas Regulatorias, que es un capítulo muy nuevo, sobre todo para Ecuador, es nuevo también en la legislación internacional, y lo que pretende ese concepto, ese capítulo, es permitir mayor transparencia en la publicación de normas y evitar la duplicidad en la publicación de normas para que los agentes interesados de las dos partes del país puedan conocer de primera mano las regulaciones que se van a expedir, hacer comentarios al respecto. No le quita el derecho al Estado de regular, simplemente pone mayor transparencia y tiempos para poder ejercer estos comentarios y demás. Es decir, un ordenamiento, si se quiere, de la regulación. Y eso no puede ser más que positivo. No limita, porque esto es importante, no limita la capacidad regulatoria interna, pero sí pone que un énfasis en que pueden comentar la regulación o que pueden vetarla. No, solo comentarla, hacer comentarios al respecto y tiempos prudenciales entre lo que nosotros denominamos la socialización y su entrada en vigencia, lo cual es una buena práctica a nivel internacional. De hecho, está tomado esto de principios de la OCDE. También es importante, y finalmente esto es un objetivo que se ha buscado desde el gobierno. Este es un tema que lo lidera la presidencia también en eficiencia regulatoria como tal, ¿no? Así es que no puede ser otro tema que positivo. Por poner un ejemplo, pero también hablamos de comercio electrónico, que justamente en estos momentos en pandemia se ha visto la necesidad imperiosa de profundizar el comercio electrónico y que nuestras empresas, no solo las grandes, sino las pymes también ingresen a los canales electrónicos para poder vender sus productos. Así es que este tipo de acuerdos ya lo consolidan, en el caso de Chile ya lo consolida, en el caso de México también lo consolidará, algunas regulaciones referentes al comercio electrónico para dar facilidad de lado y lado. También nuestras empresas tendrán la oportunidad de acceder a esos mercados electrónicamente sin ningún tipo de traba, contrato nacional, que es la referencia internacional en el marco de negociaciones. Daniel, de acuerdo a esta conversación que mantenemos, uno podría pensar de que el Ecuador un poco se desmarca de las negociaciones multilaterales y va a las bilaterales. ¿No será bueno echar mano de la vieja ALADI, de consolidar también nuevamente, no sé, buscar ampliar también el viejo acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino ahora? ¿Cómo hacer? Porque si trabajamos en conjunto, la ALADI, y en el marco de la ALADI se han firmado varios de los convenios y tratados internacionales de comercio, Daniel. Bueno, de hecho, estos acuerdos en Chile y México finalmente se firman en el marco de la ALADI. Tienen una profundización mucho mayor, pero están dentro de ese marco. No se separa Ecuador del multilateralismo, de hecho es un participante activo, y tanto es así que Ecuador fue suscriptor también de, entre otros países, no recuerdo el número exacto, de países que se adhirieron a la causa de poder generar un mecanismo alternativo de solución de controversias en la OMC, porque recordemos que actualmente está suspendido el organismo, no es el CIADI, es el organismo de resolución de controversias. Es uno nuevo, ya. En el marco de la OMC hay un nuevo... Sí, ahí está suspendido temporalmente esta instancia de solución de controversias debido a los conflictos que ha planteado Estados Unidos frente a China. Pero eso impide que se puedan nombrar esos árbitros como tal. Mientras tanto, lo que ha pasado es que algunos países, entre otros Ecuador, han visto que la necesidad de tener un órgano temporal de solución de controversias, y es por eso que también se ha fijado incluso algunos candidatos ya para ser seleccionados como árbitros de este mecanismo temporal mientras se soluciona el problema de fondo en esto. Así es que Ecuador participa activamente en los foros multilaterales y ahí no solamente se habla de bienes, ¿no? En la OMC
Hablamos de temas, por ejemplo, pesca ilegal, temas de MIPYMES, muchas cosas en donde Ecuador también participa activamente. Ahora, no hay que dejar de señalar que de todas maneras la OMC ha tenido sus limitaciones importantes en cuanto a los avances internacionales. El único avance en los últimos años ha sido el acuerdo de facilitación de comercio, que Ecuador también ya lo incorporó en su legislación a partir de febrero del 2019, y que tenemos un compromiso también para irlo implementando en el tiempo. Pero fuera de eso, definitivamente hay algunos conflictos, deben irse resolviendo en el tiempo. Va a haber un nuevo director general de la OMC en poco tiempo más, y Ecuador se ha sumado al fortalecimiento del organismo multilateral como tal. Es un principio que se ha manejado siempre. Claro. En este marco, entonces, de la OMC, ¿podremos hacer algo sobre el pesca ilegal? ¿Y están activando ustedes como Ministerio de Comercio Exterior algo de la flota china? ¿Y en qué otras áreas el Ministerio está trabajando para, en conjunto con la Cancillería, con las Fuerzas Armadas, en el marco, creo que no nos queda más, de esto de las 200 millas, y no solo, digamos, de las 12 millas que nos trae la Convemar? ¿Cómo enfrentar esto? ¿La OMC nos sirve? ¿Cómo enfrentar el comercio exterior en medio de esta dificultad? Y sobre todo con la propia China, ¿no? En el marco del OMC lo que se discute, por ejemplo, son los subsidios a la pesca, que es un tema importante, y conociendo que la flota pesquera de China tiene importantes subsidios también en torno a su producción. Esto, por ejemplo, es un ámbito clave que se discute en la OMC y que tiene que evacuarse. ¿El Ecuador ha hecho alguna alerta, algo a la OMC? Por supuesto, Ecuador ha mantenido su posición allí de que esto es complejo explicarlo por radio, pero hay determinados indicadores sobre la incorporación de estos subsidios con el cual Ecuador ha estado de acuerdo en su eliminación. Hay otros que tienen una consideración de temporalidad, en que Ecuador ratifique esa temporalidad también. Pero en todo caso es un tema que se discute allí, ¿no? Todo esto es parte de la agenda comercial, Francisco, pero este tema relativo a los avances en acuerdos comerciales va a ser relevante para esa recuperación económica de cara al futuro, de cara a esos años difíciles que tenemos por delante. Esto definitivamente va a ayudar en ese sentido. Una cosa adicional, hemos visto importantísimas declaraciones en los últimos días respecto a la estrategia que Estados Unidos utilizaría, independientemente de qué gobierno, si es que es demócrata o republicano, llega a Estados Unidos en las próximas elecciones. Estados Unidos estaría incorporando una estrategia de lo que se denomina en inglés reshoring o relocalización. Esta relocalización, el concepto es poder traer nuevamente etapas de las cadenas productivas, producción, principalmente del Asia a América Latina, ¿no? América Latina. Esto es una enorme oportunidad para la región y va a ser una oportunidad también para Ecuador. Y no estamos fuera de eso sin acuerdo comercial, Daniel. Estamos en desventaja, evidentemente, Francisco, y por eso mismo es importante, por eso me lo menciono y es importante tenerlo en cuenta. Es los pasos que el gobierno está dando en torno al fortalecimiento de la relación con Estados Unidos y preparar el escenario para una negociación comercial con ese país son adecuados en torno a esta estrategia para poder aprovechar de mejor manera esos potenciales beneficios que se generarían de esta relocalización. De igual forma, la integración que estamos teniendo a través de Alianza del Pacífico en la negociación con México, por ejemplo, es otro paso importante porque nos va a permitir más oportunidades para tomar estos encadenamientos productivos, para buscar oportunidades y proveer a la región o indirectamente a los mismos Estados Unidos a través de cadenas de producción, por ejemplo, en este caso en México y con los acuerdos que ya tenemos con Colombia, con Perú, etcétera. Pero definitivamente eso es una estrategia ganadora a la que hay que apuntarle y fortalecer, y los pasos que hemos dado hasta el momento son correctos en esa dirección. Concretaremos, a más de lo que ya nos ha comentado Daniel, algún otro hasta finalizar el año, y cómo informar de los beneficios de estos acuerdos para que nuestros empresarios, nuestros productores encuentren, ¿no?, en estos mecanismos posibilidades de emprendimientos y de fortalecer su producción. Cómo trabajar con ellos para que puedan estos mecanismos de comercio ser utilizados, Daniel.
Definitivamente, Francisco, los dos temas son importantes. Primero, bueno, haciendo un recuento nuevamente, este año entrará en vigencia en el mes de noviembre el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, esto es Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Noruega y Suiza son para nosotros importantes mercados y estará en vigencia desde el mes de noviembre con el 100% de nuestra oferta actual libre de arancel desde el primer día. Y para otra oferta adicional que es 1% de algo que no vendemos actualmente pero que puede llegar a venderse, que tendrá una desgravación en algunos años. En todo caso, consolidamos a toda Europa como un solo mercado con acceso preferencial. Eso va a permitir que se aumenten las exportaciones de otros productos. Actualmente a ese mercado ya se dirigen productos como el camarón, el mismo atún, flores, cacao, banano, pero se abren oportunidades para otros productos como madera, algunos productos del sector de la madera, a vegetales congelados, algunas frutas exóticas que tienen un interesante nicho de mercado que puede ser aprovechado allí. Segundo, el tema del Reino Unido, ya consolida la oferta que tenemos, pero nuevamente, como he mencionado, pues significará un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y la oportunidad también de atraer más inversión desde el Reino Unido a futuro. Tercero, la profundización del acuerdo comercial con Chile, que esta semana se firmará y entrará en vigencia una vez que el proceso interno de ratificación por parte de la Asamblea sea dado, ¿no? Ya tiene dictamen constitucional, ya tiene todo el resto, falta solamente el proceso de ratificación en la Asamblea. Y finalmente el de México, que esperamos igualmente que en este año se pueda terminar de negociar. La incorporación tardará de pronto un poco más, también por el proceso de ratificación que reviste a sí mismo, y esperamos igualmente avanzar todo lo posible con Estados Unidos. El objetivo allí siempre va a ser lograr en el menor tiempo posible un acuerdo comercial. Sin embargo, hay temas que sobre la marcha hay que irlos resolviendo para poder... ¿El ingreso al acuerdo del Pacífico? Va de la mano de la gestión con México y que también se trabaja paralelamente. Así es que esperamos tener también avances y ojalá una noticia positiva también en ese sentido a final de año. Otros mercados que están en la lista, por decirlo así, de intereses de Ecuador son Panamá, República Dominicana, que son posibilidades más cercanas. De allí hay otros acuerdos que se podrían generar si es que solucionaríamos, por ejemplo, un tema relativo a los tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, Canadá y Japón son dos mercados muy importantes para Ecuador, con un alto potencial también de crecimiento, pero en ambos países, en este caso, tiene que resolver el tema, claro, al igual que con Estados Unidos. Entonces, es algo que se debe trabajar paralelamente para poder poner a Ecuador en ese sitial en mejores estándares. Volver a trabajar con esos acuerdos de protección de inversiones con países que ya los teníamos y que fueron, digamos, denunciados por el Ecuador, entre esos el Canadá y Japón. Por poner un ejemplo, así es, Francisco. ¿Sí? Esto es parte de la proyección que como país debemos tener. Finalmente, para cerrar esto, Francisco, estos son temas que no tienen una ideología, son temas que están cuantificados, que están beneficios para el país. Es una oportunidad de modernización desde el punto de vista de mayor integración del Ecuador, de atraer inversión, de llevar más productos al exterior, y por lo tanto es una política que debe ser implementada independientemente del gobierno de turno. Bien. Esto es sumamente relevante, porque tenemos algunos casos en la región en donde vemos que igualmente, sin dejar de haber dificultades políticas en los países, de todas maneras... Se mantiene una política de Estado. Exactamente. Entonces, es lo que estamos buscando, es parte también del objetivo del trabajo acá, y de lo que el ministro, el presidente, el gabinete de gobierno ha considerado que igualmente puedo yo aportar en este caso como viceministro de Comercio desde este ámbito en el viceministerio y el Ministerio de Producción como tal. Muchísimas gracias, Daniel. Son importantes noticias que se van concretando, que abrirán algún debate también y que creo las autoridades deben ampliarlo, deben transparentarlo para que la gente conozca sus posibilidades, pero también pueda decir hay que tener cuidado en estas otras áreas. Daniel, muchas gracias por este contacto. Siempre un gusto, Francisco. A la orden, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior y la búsqueda
de nuevos mercados y tratados de comercio. Luego de este corte regresamos. Calidad, innovación,